Vamos a Estamos transmitiendo en vivo qué se hace después de un desmolde. Después de un desmolde, normalmente lo que hacemos es eh, limpiar lo que viene a ser el macetero. Vamos a tocar bien. Limpiamos lo que es el macetero, porque normalmente nos sobra esta clase de barba, con una plancha o lija también, pero planchas sin caso sean, digamos, partes muy gruesas. Limpiamos, ¿no? Ya está bien. Tratemos que no nos quede casi nada para que la lija no tenga tanto trabajo. Hacemos y hacemos que la lija ya no tenga tanto trabajo, ¿no? De ahí ya comenzamos a usar lo que es una lija. Pueden dejar sus comentarios y para poder ir respondiendo preguntas si tienen alguna duda, ya, así que pueden dejarlo y voy respondiendo, ¿no? Una lija, después de desmolde, como le digo, limpian esto y le pasamos la lija a todos estos lados, ¿no? También lo podemos pasar por acá si es que aún nos quedan algunas cositas, ¿no? Ya. Luego de hacer esto, ya procedemos lo que es, si no vamos a veces cuando hacemos el drenaje, nos queda algún, digamos, no sé si se llega a notar, a ver, miren, tenemos un orificio y el otro que no está. Empezamos a agrandar y nada más. Después de haber hecho todo eso, ya hemos limpiado los costados, ya hemos hecho lijado todo. Pasamos con una escobilla o escoba, cualquier cosa que tengamos, pasamos a limpiar todos estos lados, ¿no? Y la misma forma los costados. Principalmente es que no haya piedritas, ¿no? Porque el polvo casi se va a mezclar con el mismo cemento, ¿no? Simplemente es la basurita y las piedritas, ¿no? Que hay que eliminarlo por el mismo sitio del drenaje. Ahí comenzamos a botar, ¿no? Poco a poco hasta que no nos quede ninguna piedrita. Listo. Después de esto, ya si en caso haya sol o algo, podemos taparlo. Si en caso no haya sol, bueno, no hay necesidad de taparlo. Y como ven, esta maceta no puede entrar en un balde. Sí podría entrar en un pozo, sí que tiene un pozo. Se puede sumergir ahí a veces por unos 3 días y después sacarlo y desmoldarlo, ¿no? Esta maceta ya ha sido es igual al que hicimos ayer, bueno, en un video que enseñé qué hacer después de terminar nuestra maceta, ¿no? Cómo taparlo y tener algunas cositas que tener en cuenta después de acabar una maceta, ¿no? Para que no se vaya a rajar o algo. Ya pasó 3 días de eso. Tengo la otra maceta todavía que está, digamos, para recién desmoldarlo, porque ahorita por el frío le estoy dando 24 horas, así que normalmente en verano esto sale en menos de 18 horas aprox. Ahora se está demorando un poco más por el mismo clima que hay acá en Lima, en Perú. Si te gusta esta clase de video, no te olvides de darle like, por favor, eso me ayuda muchísimo y seguimos con el proceso, ¿no? Después de ya, obviamente,
que desmolden y limpien de la forma correcta, obviamente sacar nuestro papel todo, ya se viene a hacer lo que es sumergir en agua si es una meta pequeña, o simplemente si tenemos, a ver, que lo voy a enseñar, una esponja, ir mojando, ¿no? Cada cierto tiempo ir mojando. Si tiene una manguera, mucho mejor, pero si no, simplemente con una esponja se puede hacer fácilmente, ¿no? Trata que moje todo lo que es el macetero, y así se lo podemos hacer cada cierto tiempo, cada ciertas horas, por 3 días, ¿no? Y si hay sol, no hay problema, nosotros simplemente tapamos lo que es el macetero, ¿no? Si hay sol, simplemente lo tapamos para que ya no le afecte, ¿no? Y no lo recaliente y se seque muy rápido el agua que estamos echando, ¿no? Si tienen algunas preguntas, déjenmelo, yo estoy respondiendo. Así que, a ver, déjenme acomodar un poco la cámara. Ya. Como les explicaba, esta maleta ya ha sido, ya pasó los 3 días, ya ha sido, ahí sale mi gato, quiere salir en el video, ya salió, como digo, 3 días desde molde, ya se curó. Ahora lo que podemos hacer es atarrajear. Ya en videos anteriores les enseñó cómo está el tarrajeo. Tengo 2 videos del tarrajeo, ¿no? En este caso voy a seguir ese proceso para que vean cómo es paso a paso, ¿no? Sin aceleración, sin nada del video. Siempre, como recomiendo, la mezcla tiene que ser 2 de arena y 1 de cemento, ¿no? Igualmente es para la maleta. Para lo que es el tarrajeo es 2 porciones digamos, de cemento y media porción de arena, ¿no? La arena siempre es menos para que sea más cemento lo que vamos a tarrajear, ¿no? Y no traspase mucho la humedad, ni digamos sea tan arenoso, ¿no? Sino sea más cemento. Teniendo todo eso, buscamos un recipiente que nos sirva para lo que viene a ser mezclar nuestro cemento, ¿no? Para tarrajeo. Acá he conseguido uno. Simplemente vaciamos, ¿no? Recuerden que tengo una lista de reproducción donde pueden ir a ver todo mi contenido para que no se pierdan. Menos calculamos y podemos echar ahí nuestra agua para poder tarrajear, ¿no? Vamos echando, lo voy mostrando acá. Es un balde viejo que tengo. Y mientras se hace todo eso, nosotros obviamente, como les dije, se puede ir mojando, porque digamos, si en que caso de estado en el sol la maceta, trata de enfriarse lo más rápido posible, ya que con maceta digamos caliente no se podría lo que es tarrajear, porque se rajaría. Eso también lo expliqué ya en 2 videos que tengo de por qué se raja la maceta, que seguro después de esta transmisión los colocaré por ahí, así que es bueno que vayan a verlo. Ahí también respondo otras preguntas. Como repito, si tienen alguna pregunta, escriben ahorita para ir respondiendo, ¿no? Así que tenemos nuestra mezcla. Simplemente ya procedemos a tarrajear con una brocha que tengamos por ahí, como esta, una brocha viejita que es para tarrajeo especialmente. Y como ven, como ha estado en el agua la maceta por 3 días,
eh, como ven, las paredes se seca muy despacio. Eso quiere decir que la maceta está fría y no está caliente. Mayormente cuando es el sol no pasa ni unos segundos y comienza a secar toda la maceta. Así que eso tener en cuenta siempre al momento de tarrajear, que la maceta esté fría, no esté caliente, ya que así es muy probable que se raje. No, es muy probable no se va a rajar. Debe tener, digamos, ¿cómo les podría decir? Alguna sustancia que genera que cuando choca el cemento con una pared de cemento que está caliente, forma una reacción que lo termina reventando la maceta. Suena como si se cayera piedras, ¡clac! Comienza a sonar y cuando te das cuenta a veces está rajado ya, se raja mayormente de esta forma. Mayormente es por la parte de afuera que se comienza a rajar, pero siempre debe estar al momento del tarrajeo húmedo para que aparte el cemento comience a pegar. Como repito, maceta caliente se va a rajar completamente, 100% seguro. Así que siempre tiene que estar húmedo y frío. Y ahí simplemente ya procedemos con una brocha a ir pasando, ¿no? Y vamos tapando todo lo que es los orificios y imperfecciones que tengamos, ¿no? A veces por el papel que se corruga. Ya con esto simplemente lo vamos tapando, ¿no? Así podemos ir pasando por todos lados. Mientras que va secando, vamos aplicando en otro lado. Como les voy a decir, es importante que la maceta esté fría para que así el cemento también a la hora que pongamos se seque rápido, se mantenga en una cierta humedad para que sea más fácil, ¿no? Mira ahí, mientras que va secando vamos agregando otra vez otra capita para ir tapando, ¿no? Y seguir haciendo todo, ¿no? Repito, eso es después ya de que le demos los 3 días de curado, porque normalmente, como digo, después del molde se limpia, como enseñamos al video al principio, se limpia todo, se mantiene en agua o se va regando cada ciertas horas, y si hay sol lo tapamos para que se mantenga fría la maceta por 3 días. Después de estos 3 días ya lo podemos tarrajear, como ven, y solamente falta al día siguiente, que ya si en caso quieran pintarlo ya lo podrían hacer después de un día, ¿no? Ya saqué un video también donde cómo pintamos toda la maceta, qué pintura se puede usar y las opciones que hay, ¿no? Así procedemos a hacer todo. Espero que hasta aquí no me llegue el video. Solamente fue como un vlog y nos vemos en el siguiente video, donde mañana estaré sacando una maceta rectangular que estarán viendo seguro en la sección comunidad. Así que los espero que les guste el video y nos vemos. No se olviden de compartir el video, darle me gusta, que eso me ayuda mucho a seguir subiendo mucho más contenido. ¿Ven? Ya está secándose muy rápido, así que tengo que seguir trabajando y nos vemos.